la materia. ¿Ya? Ya está. Acá en la... ¿Alguna consulta? Andrea, ¿tienes alguna consulta? ¿Ya cuánto? Andrea Morales, ¿tienes alguna consulta? ¿No hay consultas? Ya. Entonces vamos a comenzar. Descarguen la clase, abran la clase, ya la misma clase que descargaron ayer. La misma clase, ábranla. Yo igual se las voy a compartir. Se las voy a compartir acá por el escritorio para que vayan viendo. Cuando se vaya escuchando cortado, me dicen, sí, profesora, sabe que no se le entendió, no se le cortó ahí en esa parte. Que de repente uno habla y no va viendo que a veces el Teams, ¿cierto? Se va cayendo, ¿ya? Voy a compartirles pantalla para que continuemos viendo, ¿cierto? Ahora el cálculo del tamaño muestral hoy día. ¿Pueden ver mi escritorio, chiquillos? ¿Pueden ver lo que les estoy compartiendo? ¿Se ve? ¿Se ve mi pantalla? A mí no, profe. Ahora, Ahora sí. ya. Perfecto. Muy bien, ¿ya? Ya. Ahora sí. Ya, chiquillos. Entonces vamos a comenzar. ¿Cierto? Ayer empezamos viendo las generalidades de por qué se realizaba, ¿cierto? Un muestreo que se extrae, ¿cierto? Es un conjunto de individuos que se extrae desde una población, es menos costoso de realizar, a veces no se puede observar, no se puede medir todas las variables de una población, ya es difícil medir a través de todos los individuos, ya, por más que a veces se quiera realizar, no se puede, ¿cierto? Entonces, por ello, ¿cierto? Se diseñó una muestra para poder elegir parte de la población, ¿ya? Entonces, entre las unidades de análisis que nosotros podemos mencionar, nos encontramos con, pueden ser escuelas, personas, estudiantes, ¿ya? Pacientes, familias, donde nosotros, ¿cierto?, queramos abocar nuestra investigación, van a ser quien nos proporcione a nosotros información, a quien nosotros, ¿cierto?, encuestemos, de quien nosotros queramos obtener información, entonces, ¿cierto?, eso se llama la unidad de análisis. Entonces, la muestra es la selección concreta de esas unidades de análisis de la población, ¿ya? Entonces, sí, la población que se trabaja, ¿ya? La población en estadística se llama la población objetivo, ¿ya? Entonces, la población objetivo, uno va trabajando con una población que en sí, ¿cierto? Va delimitando a la población total. Entonces, un ejemplo, la población total pueden ser todos los estudiantes de una comuna, todos los estudiantes de primero a cuarto medio de una comuna, o todos los estudiantes de enseñanza media. Entonces, nosotros, ¿cierto? Para irla delimitando y para trabajar con nuestra población objetivo propiamente tal, ¿cierto? De algún proyecto de investigación, nosotros podemos irla abocando a seleccionar, ¿cierto? Que nuestra población objetivo sea la totalidad de estudiantes, ¿cierto? De primero a cuarto medio, pero quizás a lo mejor de dos colegios en particular, de dos colegios privados. O sea, no van a ser, ¿cierto?, el total de la región del Maule, sino que exclusivamente de dos colegios y quizás más acotado todavía de la comuna de Talca. Entonces, ahí, ¿cierto?, cada vez vamos delimitando más la población. Y a partir de esa totalidad de estudiantes es que uno va a extraer una muestra, ¿ya? Entonces, por tanto, a través de esa muestra
de poder obtener un tamaño muestral es porque se disminuye costos, ¿cierto? No hay a veces mucho personal para poder recolectar esta información. Entonces, cuando ya nosotros obtenemos un tamaño muestral, ¿cierto? Se disminuyen los casos, pero sigue siendo representativo porque esos resultados que nosotros vamos a obtener y con los que vamos a trabajar, ¿cierto? Al hacer nuestros análisis que vienen ahora en estadística 2, ¿cierto? Al hacer nuestros análisis inferenciales, ¿cierto? Probar hipótesis, calcular intervalos de confianza, todo eso, ¿cierto? Vamos a trabajarlo a través de una muestra, ¿ya? Entonces, ¿la muestra de quién viene? De la población objetivo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con elegir, ¿cierto? Un tamaño muestral que no es acorde a la población. Por eso es que necesitamos, ¿cierto? Que nuestra población sea finita, tenga un tamaño poblacional que sea conocido, lo ideal, ¿cierto? Porque a partir de ese número total de casos, ese número total, ¿cierto? De personas, nosotros vamos a después a calcular un tamaño muestral y ese tamaño es representativo, ¿cierto? Por la elección también que se realiza, ya porque es aleatorio y porque nosotros necesitamos generalizar los resultados que vamos a obtener de la muestra, generalizarlos a la población objetivo completa, ¿ya? Entonces, cierto, hay que tener unos criterios muy importantes para poder, cierto, seleccionar esta muestra, ¿ya? Entonces, hay un elemento fundamental que debe existir para el cálculo del tamaño muestral, que uno de ellos, ¿cierto? No es solamente el único, ya el tamaño de la población no es el único, pero sí debe estar presente. O sea, lo ideal, ¿cierto? Para que nosotros podamos tener un buen cálculo del tamaño muestral es que esté presente el tamaño poblacional, ¿ya? Pero vamos a ver más elementos, ¿cierto? Vamos a repasar más elementos de los que vimos, ¿cierto? Ayer, cuando se escuchaba la clase cortada, ¿cierto? Que deben estar presentes para el cálculo de la muestra, ¿ya? Entonces necesitamos, ¿cierto? A veces condicionar, ¿cierto? Muchas veces hay selección de categorías de ciertas variables. Entonces, cuando nosotros queremos dividir nuestra muestra en ciertas categorías de la variable, entonces ahí, ¿cierto? Esas categorías las seleccionamos como estratos y comprenden, ¿cierto? La proporción poblacional que comprenda cada estrato, a la totalidad, ¿ya? Que hoy día vamos a ver el cálculo, cómo vamos a calcular esos tamaños muestrales también por estrato, ¿ya? Entonces, en este tamaño de la muestra, en este tamaño, ¿cierto? Influyen diversos elementos. O sea, ¿qué tipo de muestreo vamos a utilizar? ¿Va a ser un muestreo al azar o probabilístico también? Aleatorio se llama también, ¿ya? ¿O vamos a utilizar un muestreo por conveniencia? O sea, tenemos que ver bien, ¿cierto? Lo que vamos a realizar. Siempre es aconsejable, ¿cierto? En el 100% de los casos de que sea un muestreo probabilístico, ¿ya? Entonces tiene que ser razones muy justificadas, ¿cierto? Que quizás no puedan, sean a lo mejor niños, si ustedes van a cierto colegio, niños que estén en una localidad muy apartada, ¿cierto? Y exclusivamente, ¿cierto? A esos niños se tiene que llegar ahí y entrevistar solamente a ese grupo particular de niños que esté pasando quizás por una condición en particular. Entonces ahí, ¿cierto? Es justificable hacer un muestreo por conveniencia, ¿ya? Acá también influyen, ¿cierto? La varianza, debemos ver cómo está nuestro conjunto de datos, ¿cierto? Nuestra varianza poblacional. Si no tenemos referencia alguna de la varianza, necesitamos, ¿cierto? Trabajar con un número que es el 50%, ¿cierto? Que nuestra varianza sea 0,5 y también si trabajamos con nuestra proporción, que también tome el valor 0,5, ¿ya? Ya que para poder, ¿cierto?, seleccionar y cada parte, ¿cierto?, que nosotros vamos a tener acá al elegir la varianza o la proporción,
nosotros vamos a tener, ¿cierto? El 50% de seleccionar a una unidad tiene el mismo 50% de seleccionar otra unidad. O sea, cada unidad de análisis, cada persona, cada alumno, cada docente, ¿cierto? A quien nosotros vayamos a entrevistar, tiene la misma posibilidad de ser elegido, ¿ya? Entonces, por eso se considera el 50%. Está presente el margen de error, necesitamos tener un margen de error, ¿cierto? Que es el error muestral, y necesitamos también un nivel de confianza. ¿Cuánto va a ser, cierto, nuestra confianza en el estudio propiamente tal? ¿Ya? Entonces, por tanto, a través de ese nivel de confianza, después nosotros vamos a calcular, ¿cierto? Vamos a ver el error tipo 1, que es el nivel de significancia. Entonces vamos a ver ahí cuándo se considera un error, ¿cierto? Un error tipo 1, la probabilidad, ¿cierto? De que en sí nosotros vamos a establecer hipótesis, la probabilidad de rechazar H0, vamos a ver quién es H0, ¿cierto? La hipótesis conocida, antigua, y H1 después vamos a ver que H1 es la hipótesis de lo que se quiere probar, la hipótesis de investigación, la hipótesis alternativa también conocida. Ya, entonces la probabilidad de que nosotros, ¿cierto?, rechacemos lo conocido sabiendo que en realidad es verdadero. O sea, ese mínimo error hay que considerar ahí, ¿cierto? Y ahí vamos a tener nuestro nivel de confianza, ¿ya? Que va a ser el complemento de ese error tipo 1. Entonces, por tanto, en la modalidad de muestreo, ¿cierto? Por eso es importantísimo, ¿cierto? Seleccionar estas modalidades porque nosotros vamos a considerar un margen de error, vamos a considerar un nivel de confianza, ¿ya? Entonces, por tanto, a través de todos estos elementos importantes, ¿cierto? Lo ideal es recomendable elegir esta muestra mediante un muestreo probabilístico, ¿ya? O sea, al azar. Entonces, el muestreo probabilístico, ¿en qué se diferencia del no probabilístico? Ya en que todas las unidades tienen igual probabilidad de participar en la muestra, ¿ya? Y la elección de cada una es independiente a las demás, ¿ya? Entonces, por tanto, si elijo una persona o elijo al azar una persona, ¿cierto? Con la extracción de algún número aleatorio, la elijo mediante sus últimos dígitos del root, y la persona ya la seleccioné, entonces no se repite esa misma persona, ¿cierto? Ya otro número donde se elija otra persona, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, en este tamaño, en esta selección de personas que vamos a realizar, ¿cierto? Acá se considera un error, el error muestral, el margen de error que vamos a tener para nuestra investigación, para poder calcular ese tamaño muestral. Y en el muestreo por conveniencia, que es el no probabilístico, ya ahí nosotros, el investigador elige su muestra, ya entonces calcula el tamaño muestral, pero él no tiene, ¿cierto? No todos los individuos tienen la misma probabilidad de participar. O sea, ahí se van eligiendo ciertos sectores, ¿cierto? Si a lo mejor tenemos una investigación en el área rural y urbana, se eligen solamente a los del área urbana, ¿cierto? Para no presentarse en el área rural, entonces quedan fuera ciertos sectores. Entonces ahí, ¿cierto? Se produce un alto riesgo de invalidez, porque, ¿cierto? Vamos a tener un sesgo que es la inclinación hacia cierta área en particular de nuestra investigación. Entonces, por eso es lo apropiado elegir en forma aleatoria para que así todos, ¿cierto? Todos los participantes de nuestra población objetivo tengan, ¿cierto? La misma probabilidad de participar, ¿cierto? Y de incluirse en nuestra muestra. Entonces, los usos que se le da, los usos que se le da a los tipos de muestreo, en el muestreo aleatorio o probabilístico también podemos comprobar hipótesis, y en el muestreo no probabilístico, que es el muestreo por conveniencia, se pueden realizar estudios pilotos, ¿ya? Y también cierta investigación en población de difícil acceso, ¿ya? Como yo les mencionaba, si nosotros queremos, ¿cierto?
seleccionar a cierto grupo en particular de una localidad lejana, ¿cierto? Ahí vamos a ir hacia cierta localidad exclusiva, difícil de llegar, en el cual vamos a obtener información solo de esa zona. Entonces ahí se hace un muestreo por conveniencia, ¿ya? Entonces acá se le hizo las preguntas, ¿cierto? De que si se realiza un muestreo entre los alumnos, ¿cierto? Que van a clases, ¿cierto? Tomándolo como que estuviéramos presencialmente, que llegan a la clase de modelos probabilísticos, eligiéndolos al azar a la entrada de la sala. Entonces, ¿puede ser ese tipo de muestreo un muestreo probabilístico o aleatorio? ¿Qué dicen ustedes, chiquillos? ¿Podría ser ese tipo de muestreo solamente elegir al azar a los alumnos que van a clase ese día de modelos? ¿O ese muestreo no sería probabilístico? ¿Qué dicen ustedes? Sería no probabilístico, ¿ya? Porque los que no llegaron a la clase ese día, por X motivo, por diversos factores, ¿cierto? No pueden ser elegidos. Entonces, por tanto, ese tipo de muestreo tendría que ser por conveniencia, ¿ya? De solamente los que van ese día a la clase. También, ¿cierto? Otro ejemplo, ¿será un tipo de muestreo probabilístico? Para aquellos, ¿cierto? Se utiliza una lista de propietarios de líneas telefónicas para elegir a aquellos que serán encuestados, ¿ya? Entonces, este tipo de muestreo tampoco es probabilístico porque es cierto, aquellos que no tienen teléfono no pueden ser elegidos, entonces van a quedar fuera, ya quedando un grupo fuera, ¿cierto? Entonces, por tanto, debe corresponder a un muestreo por conveniencia. Y acá, ¿cierto? Vimos también los factores que influyen en el tamaño de la muestra, ¿ya? Y se ve los tipos de análisis que se pueden realizar, ¿cierto? Si vamos a trabajar con medias, comparación de medias, estimación de proporciones, ¿ya? Análisis univariado cuando se trabaja cada variable por separado, o análisis multivariado o bivariado, ¿cierto? Bivariado cuando trabajamos con dos variables y multivariado, ¿cierto? Cuando se analizan ya más de dos variables, ¿ya? Entonces, por tanto, se ve también, ¿cierto? La heterogeneidad de la población. Entre más, ¿cierto? Más heterogénea la población, van a estar más dispersos nuestros datos y entre menos dispersos, ¿cierto? Entre más juntos nuestros datos, menos dispersos, va a ser más homogénea nuestra población. Entonces se debe conocer, ¿cierto? La varianza para poder obtener nuestra desviación estándar. ¿Ya? Entonces, entre más grande sea nuestra varianza, ¿cierto? Más heterogénea, ¿cierto? Va a ser. Por tanto, cuando se desconoce, ¿cierto? Este valor, se utiliza el valor 0,5. Entonces, si se tiene en un proyecto de investigación y se ha hecho a lo mejor, ¿cierto? Otro proyecto, a lo mejor en una cierta área que es igual, pero a lo mejor con diferentes variables, ¿cierto? Se toma de referencia la varianza poblacional que se utilizó en el proyecto, ¿cierto? Anterior, y se toma como referencia esa varianza. Pero ahora si se desconoce, ya si no, efectivamente no, en la población no se ha hecho a lo mejor otro estudio anterior y ya es desconocida nuestra varianza poblacional, entonces para el cálculo de ella, ¿cierto? Al trabajar con las medias, ¿cierto? Al trabajar con las medias, con el promedio, entonces se toma de referencia la varianza de 0,5. Por tanto, nuestra desviación estándar también va a ser de 0,5, ¿ya? Entonces, en esta parte del cálculo del tamaño muestral, ¿cierto? Vamos a considerar tres tipos de errores. Tres tipos de errores, que es el error aleatorio, ya que no se ajusta a ninguna regla. Entonces, por tanto, se cometen, ¿cierto? Cuando en sí ustedes van a preparan un cuestionario, ¿cierto? Preparan una encuesta donde las variables, ¿cierto?, que van a ser incluidas en la encuesta deben estar presentes en los objetivos, ¿ya? Porque los objetivos de nuestra investigación es lo que nosotros queremos medir,
Entonces ahí, ¿cierto? Para validar esa encuesta debemos tener presente que deben estar, ¿cierto? Las variables correspondientes a los objetivos que nosotros vamos a tener. Entonces cuando, ¿cierto? La persona, el encuestado, ya sea un alumno, ya sea un docente, ¿cierto? Que ustedes vayan a preguntarle información, entonces él elige erróneamente una categoría o una casilla. Y quiso hacerlo en otra, pero, ¿cierto? Eligió por error una casilla. Entonces ahí se transforma, se comete un error aleatorio. También cuando ustedes como encuestadores, ustedes van a responder, ¿cierto? Datos de alguna persona, quizás eligen a lo mejor alguna población de algún lugar, ¿no es cierto?, lejano y quizás les transmiten esa información que ustedes puedan contestar. Y ustedes, en vez de contestar lo que la persona quería, marcan también erróneamente un valor, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? También se transforma en un error aleatorio. Cuando tenemos un error sistemático, ¿cierto? Es cuando tenemos problemas, ¿cierto? En la selección de los individuos de la muestra, entonces por tanto ahí se produce una diferencia entre lo que nosotros queremos obtener y lo que hay. Entonces, por tanto, ocurre siempre estos tipos de errores cuando hay una muestra por conveniencia, ¿ya? Y también cuando existe una invalidez del estudio, o sea, cuando existe una baja confiabilidad, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando el investigador, ¿cierto?, no tiene a lo mejor un cuestionario bien validado, ¿cierto?, se van a presentar siempre estos tipos de errores, ¿ya? Los errores sistemáticos, que pueden, ¿cierto?, no, pueden no estar presentes también, pero si pueden estar presentes, ¿cómo no? Pero el error muestral, ¿ya? El error muestral va a estar siempre presente en nuestra investigación, porque el error muestral, ¿cierto?, es el margen de error que va a ser el elemento fundamental, ya es un elemento fundamental para el cálculo del tamaño muestral. Sin tener este error, ¿ya? Sin tener este error, no se puede tener el tamaño muestral. Entonces se debe considerar el error muestral porque ya cuando nosotros calculamos muestra, debemos tenerlo. Porque como no se va a estudiar a la población completa, entonces va a ocurrir un error de muestreo, ya que es el error muestral, que es cuando se estudia a la muestra en lugar de la población completa, ¿ya? Entonces esto no es que sea un error garrafal o un error así, esos errores que cuando uno dice ya es malo, no, sino que este error es un margen de error que se debe considerar sí o sí para el cálculo del tamaño muestral, porque vamos a tener siempre quizás pérdida de información, a lo mejor, ¿cierto? Nuestra selección aleatoria que vamos a hacer, a lo mejor no vamos a obtenerla necesariamente, ¿cierto? Tenemos que considerar un margen de error. Entonces, por tanto, ese margen de error debe estar sí o sí para el cálculo del tamaño muestral, ¿ya? Entonces, en este cálculo del error, ¿cierto? Interviene en el tamaño de la muestra. Debe estar presente porque sin el uno no es el otro. Sin el error no tenemos el tamaño de la muestra, sin el tamaño de muestra no tenemos el error, ¿cierto? Ambos están complementados. A través del error nosotros tenemos el tamaño de la muestra, ¿ya? Necesitamos el nivel de confianza, qué tipo de muestreo vamos a realizar, la varianza poblacional en el caso que trabajemos, ¿cierto?, con promedios, y si trabajamos con proporciones necesitamos la proporción poblacional, ¿ya? Entonces depende de qué vamos a estimar. Vamos a estimar, ¿cierto?, quizás a lo mejor una media o vamos a estimar una proporción. Entonces acá la fórmula para poder calcular el error ya viene dado por la siguiente. Z, ¿quién es Z? ¿Cierto? Z es el grado de confianza de la estimación. ¿Se recuerdan cómo obteníamos Z? A través de la tabla de la distribución normal estándar, ¿ya? Entonces acá Z va a ser el grado de confianza. Entonces a través de Z, ¿cierto?,
nosotros vamos a... ¿Se recuerdan cuando yo les hice trabajamos en la clase pasada, cuando yo les preguntaba en qué variable, ¿cierto? En sí la variable en bruto se encontraba el percentil tanto, ¿cierto? Nosotros encontrábamos el valor de z. Para poder encontrar la variable en bruto, ¿se recuerdan que nosotros debíamos encontrar z bajo el percentil 95, ¿cierto? O z bajo el percentil 90, ¿cierto? Entonces ahí nosotros encontrábamos el valor de z. ¿Se recuerdan la clase pasada, chiquillos? ¿Cómo calculábamos z? En la variable, ¿cierto? Estandarizada de la distribución normal, ¿se recuerdan? Y también la calculamos a través del R, ¿cierto? Y el R, ¿qué nos decía? El R nos decía, nos calculaba el cuantil, ¿cierto? Nos calculaba el cuantil. Acá se lo voy a mostrar. Si quieren lo van haciendo para repasar conmigo. ¿Ya? Abran el R. Abran el R. Vamos a cargar el paquete del R Commander, ¿cierto? Y se recuerdan que el martes pasado vimos cómo calculábamos en el R el cuantil. ¿Se recuerdan, chiquillos? Chicos, ¿me escuchan? ¿Recuerdan cómo calculábamos el cuantil de la distribución normal estándar? ¿Recuerdan o no? Para que lo repasemos ahora en el R. Chicos, ¿me escuchan? ¿Se está escuchando o no, chicos? Chicos, ¿se escucha? Ya. Entonces, en el R, ¿cierto? Nosotros, ¿no lo recuerdan? Abran el paquete R. Abran el R Commander. Abran el R Commander. Abran el R Commander. Y les va a aparecer, ¿cierto? El paquete estadístico que yo les estoy mostrando acá en el escritorio. Les va a aparecer el R Commander, ¿cierto? Para que recordemos cómo calculábamos el Z. ¿Ya? El Z. Cuando lo tengan abierto me avisan, ¿ya? Cuando tengan abierto el R Commander me avisan. ¿Lo han podido descargar a aquellos alumnos que no pudieron estar presentes el martes? ¿Pudieron descargar el programa R Commander? Este que yo les estoy presentando, chiquillos. ¿Lo abrieron? ¿Abrieron el programa? Sí, profesora. Ya lo Ya, abrí. ya. Entonces, ¿se recuerdan que nos íbamos a distribuciones? Distribuciones.
nos vamos a distribuciones continuas, y marcamos la distribución normal, ¿ya? Entonces nosotros queremos calcular los cuantiles normales, ¿cierto? Y nos dice ahí qué probabilidad, ¿cierto? Y aquí vamos a ver, ¿cierto? La materia está acá. Acá. Entonces, acá vamos a ver el Z, el grado de confianza de la estimación. Mientras lo vamos a dejar, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Mientras no cierran el R, no lo cierran. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a seguir para calcular ese Z. ¿De dónde va a venir ese Z? ¿Cierto? Dice ahí que el margen de error, ¿cierto? Necesita calcularse bajo el Z. O sea, necesitamos ese valor de Z bajo un percentil de la distribución normal y ese percentil va a ser el grado de confianza. Un ejemplo, la confianza del 95%. Entonces, si es un grado de confianza del 95%, entonces, ¿qué percentil tendríamos que calcular para el Z? El 95%, el percentil 95. Ahora, si el grado de confianza de la estimación viene dado por un 99%, entonces, ¿qué valor de Z bajo qué percentil tendríamos que encontrar ese Z? Bajo el percentil. Si es un grado de confianza de 99% de confianza, ¿bajo qué percentil tendríamos que encontrar ese Z? Bajo el percentil 99, ¿ya? Bajo el percentil 99. Entonces acá en la probabilidad, si le dicen, ¿qué Z entonces bajo con un grado de confianza del 99%? Entonces ahí la probabilidad le colocamos un 0.99, ¿ya? 0.99. Y ahí le mantenemos, ¿cierto? La media como es la distribución normal estandarizada, ¿ya? Y la distribución normal estandarizada se distribuye con media 0 y varianza 1 o desviación estándar 1. El R la llama típica a la desviación estándar, ¿ya? Entonces acá muestra el R hacia la cola izquierda para valores menores hacia la izquierda y la cola derecha indica que son para valores superiores, ¿ya? Entonces el Z para valores inferiores va a dar el Z un valor positivo y cuando, ¿cierto?, se le coloca la cola derecha, el otro extremo va a dar Z valores negativos, ¿ya? Entonces nosotros queremos para la dirección izquierda, ¿cierto?, para valores inferiores, para que dé nuestro valor de Z bajo la confianza del 99% de confianza, nos dé un valor de la distribución normal estándar y colocamos ahora aceptar, ¿ya? Y ahí nos da, ¿cierto?, ese valor de Z. Ese valor de Z que uno después lo reemplaza en la fórmula, ¿ya? Uno después, ese valor con un grado de confianza de 99%, entonces uno dice, ¿Z quién es? Ah, Z me dice que es 2,33, ¿cierto? O si queremos anotarle todos los decimales, le anotamos 2,3263, ¿ya? ¿Ya? 6348 o los primeros cuatro, ¿cierto? Como queramos anotarlo, o los primeros dos y le aproximamos el siguiente, 2,33, ¿ya? Que este es el mismo valor que nosotros encontramos en la tabla de la distribución normal teórica y el R también lo da, ¿ya? El R lo da inmediatamente, ¿ya? Entonces, por tanto, ese valor nosotros lo reemplazamos acá. ¿Quién es S? ¿Cierto? En estadística 1, S, ¿cierto? Correspondía a quién. ¿Quién era la letra S? ¿Qué se representaba mediante la letra S, chiquillos?
que ustedes vieron en estadística 1, en estadística descriptiva, ¿qué representaba la letra S? ¿Se recuerdan? Si no recuerdan, me dicen. No, profe, no nos acordamos. O si lo tienen en la punta de la lengua, díganlo también. Digan, no recuerdan. La letra S consideraba, no importa Tamara, no importa, ya, no importa que no recuerden, estamos para recordar. La letra S indicaba la desviación estándar muestral, ¿ya? La desviación estándar que calculábamos a través de una variable, ¿ya? La letra S, la desviación estándar muestral. Entonces la diferenciábamos con la desviación estándar poblacional. ¿Se recuerdan que el parámetro que acompaña nuestra distribución normal, se recuerdan que el parámetro lo llamábamos con la letra sigma, ¿cierto? En la clase anterior no era con la letra S, ¿cierto? La desviación estándar era de la población para diferenciarla de la muestra. Entonces, al ser de la población, le poníamos, ¿cierto? La letra sigma, ¿ya? Era el sigma. Entonces, si ustedes pueden ver, voy a colocar la clase, la tienen descargada para irles mostrando una pizarrita. ¿La tienen descargada, chiquillos? Porque yo les voy a dejar de compartir pantalla para indicarles, para mostrarles para irles mostrando la letra. La letra, ¿cierto? Sigma cuadrado, les voy a mostrar. Sigma cuadrado. Necesito que ustedes descarguen la clase porque voy a dejar de compartir pantalla para que vean la cámara y les voy a mostrar acá la... ¿Pueden ver bien la pizarrita? ¿Se ve bien, chiquillos? Entonces ahí muestra que sigma cuadrado, ya sigma cuadrado me dice que ¿quién es sigma cuadrado? Es mi varianza poblacional. Es mi varianza poblacional. Entonces, ¿quién acompaña el parámetro, cierto? La desviación estándar. La desviación estándar que sigma es la raíz cuadrada de la varianza. Es la raíz cuadrada de la varianza poblacional. Y esa va a ser, ¿cierto? Sigma en nuestra desviación estándar que acompaña a la desviación estándar poblacional que acompaña, ¿cierto?, a nuestra distribución normal en bruto, ¿ya? Desviación estándar poblacional. Pero la letra, ¿cierto?, S, la letra S representa en sí, ¿cierto?, a la variable, a la desviación estándar que nosotros tenemos de referencia, ¿cierto? Nuestra S cuadrado viene siendo la varianza muestral. Esa viene siendo la varianza muestral, ¿ya? La varianza muestral y S, ¿cierto? Es la raíz cuadrada de la varianza muestral que vendría siendo, ¿cierto?, un valor referencial de la desviación estándar muestral, ¿ya? La desviación estándar muestral. Ahí. ¿Pueden ver o lo bajo más? ¿Se ve bien ahí? Ya. Entonces esa es la diferencia, ¿cierto? Cuando nosotros denotamos con símbolos, denotamos con letras, ¿cierto? Ahí vamos denotando que efectivamente, ¿cierto?, la S hace referencia a nuestra desviación estándar muestral, ¿ya? Pero cuando necesitamos, ¿ya? Cuando necesitamos poder tener, ustedes me dicen cuando hayan anotado para
Ahí, ¿ya? Entonces, el tamaño de la muestra dice que ahí está dividido, ¿cierto? El error por el tamaño de nuestra muestra. O sea, necesitamos, ¿cierto?, calcular nuestro tamaño de muestra a través del error. El error lo vamos a tener, nos van a decir en la fórmula quién es el error, ¿ya? Y vamos a aplicar, ¿cierto?, un factor de corrección para poblaciones finitas, que considerando, ¿cierto?, el tamaño de muestra que nos va a dar, pero ahora, ¿cierto?, lo dividimos en la población total. Entonces, hay ciertas características acá que nos muestran, chiquillos, que el error muestral ya es mayor. ¿Cuándo aumenta el error? A medida que crece el grado de confianza. O sea, entre más se aumente el nivel de confianza de nuestra investigación, se aumenta el error, ¿ya? Entonces, si aumenta de 95% aumenta la confianza, el investigador, ¿cierto?, ya quiere trabajar con un grado de confianza de 97%, el error muestral va a aumentar, ¿ya? Y también, ¿cierto?, si se eleva la variabilidad, o sea, si nuestra varianza, ¿ya?, o nuestra proporción, dependiendo qué tipo de variable vamos a trabajar en nuestro estudio, entonces de esa forma, ¿cierto?, el error muestral se hace mayor. Y también, ¿cierto?, cuando el error muestral aumenta, el tamaño de la muestra disminuye, ¿ya? Y lo mismo, cuando el tamaño de la muestra, ¿cierto?, aumenta, el error muestral, ¿cierto?, va disminuyendo, ¿ya? Entonces, por tanto, muchas veces, ¿cierto?, cuando se tiene un tamaño de muestra y nos da a lo mejor alto, el investigador encuentra que es un tamaño muestral alto, entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, para disminuirlo, ¿cierto?, el error lo aumenta. Entonces, ese error se comete. Aumentan el error para disminuir el tamaño de la muestra. Pero al considerar, ¿cierto?, un error, un margen de error muy amplio, se pierde cierta validez en el estudio. O sea, lo ideal es que no se exceda de un 5% en una investigación, ¿ya? 6%, 7%, pero algunos investigadores le colocan un margen de error de un 10%. Entonces ahí ya van considerando un margen de error muy grande para el cálculo del tamaño muestral, ¿ya? Entonces no es lo ideal, y así para tener una muestra más pequeña, cada vez van aumentando más el error, pero eso no es lo apropiado, ¿ya, chiquillos? Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, queremos calcular ahora una variable bajo el estudio que es una proporción para variables cualitativas nominales u ordinales, ¿ya? Entonces acá vamos a seguir teniendo el valor de z. Entonces nosotros vamos a seguir teniendo el valor de z, el valor que encontramos en el R. Ya acá ustedes pueden trabajar con el programa R para poder calcular. Ahora, si se sienten más en confianza con la tabla, también pueden encontrar el z a través de la tabla. Va a estar correcto de las dos formas, ¿ya? Y la proporción, ¿cierto? Acá cuando desconocemos el valor de la proporción, entonces nosotros colocamos 0,5, ¿ya? Y Q indicaría, ¿cierto?, el complemento de la proporción. Es como, ¿cierto?, el fracaso. 1 menos P. Eso sería Q, ya el complemento. Entonces, de esa forma se calcula el error. Entonces, nosotros, ¿cierto?, en la mayoría de las investigaciones tenemos a veces más presentes variables cualitativas que cuantitativas. Entonces, uno, ¿cierto?, vamos a ver primeramente este gráfico. Y este gráfico, ¿qué nos va indicando? El gráfico del tamaño de muestra, ¿ya? El gráfico del tamaño de muestra que nosotros vamos viendo en la materia. Les voy a compartir escritorio de nuevo. ¿Qué nos muestra ese gráfico, chiquillos? Ese gráfico que yo les estoy compartiendo en el escritorio. ¿Qué pueden ver ustedes en ese gráfico?
en el tamaño de la muestra versus el error muestral o versus el margen de error. ¿Qué le va pasando al tamaño muestral? ¿Qué analogía pueden hacer de ese gráfico? ¿Qué pueden decir de ese gráfico con la explicación, es cierto, que arriba se les dio? ¿Qué nos hace alusión ese gráfico? ¿Qué nos hace alusión ese gráfico, chiquillos? ¿Lo pueden ver? ¿Qué no? Díganme, ¿qué ven en ese gráfico? En la diapo que les compartí. El tamaño muestral versus el error muestral. ¿Qué nos dice ahí esa? ¿Qué analogía pueden hacer ustedes de ahí? Tengan confianza, díganlo. ¿Qué ven de ese gráfico? ¿Qué le va pasando al tamaño de muestra con el error? ¿Qué comportamiento ven ustedes ahí? ¿Qué van viendo ahí? ¿Mm? ¿Qué le va pasando al tamaño muestral cuando el error acá, ¿cierto? Díganlo. Pueden escribirlo o pueden decirlo. No importa que se equivoquen. ¿Qué le pasa al tamaño muestral con el error? ¿Qué indica ese gráfico? ¿Qué indica ese gráfico? ¿Se acuerdan de la interpretación de gráficos? ¿Se recuerdan de la interpretación de gráfico o no? Exacto, ¿cierto? A mayor tamaño muestral va disminuyendo ¿quién? El error, ¿cierto? Cuando aumenta el tamaño de muestra, el error va a disminuir, ¿ya? Entonces, ¿qué le va a pasar cuando lo contrario, ¿cierto? Cuando aumenta el error, cuando aumenta, ¿cierto?, el tamaño de muestra, el error va disminuyendo. Y cuando disminuye la muestra, el error aumenta. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Cuando ocurre eso, lo ocupan a veces para su conveniencia, para elegir un tamaño muestral menor. Pero no es lo apropiado. Siempre es quedarse con el tamaño muestral que nos dé. ¿Ya? Muy bien. Entonces se necesita, ¿cierto?, un margen de confianza, que es el grado de confianza, lo mismo que el margen de confianza para la estimación. Entonces acá el investigador, ¿cierto?, puede dejar comúnmente los más utilizados para el cálculo del tamaño muestral son el 95%, el 99% de confianza o el 99,9% de confianza. ¿Ya? Entonces todos esos márgenes nosotros vamos a trabajarlos, ¿ya? Entonces en el margen de error, ¿ya? El margen de error dice que el error muestral solamente interviene en el cálculo del tamaño muestral solamente si el diseño es probabilístico. O sea, si ustedes van a elegir una muestra por conveniencia, no tienen necesidad de calcular un tamaño muestral. O sea, no puede estar presente el margen de error. En la muestra por conveniencia, ¿cierto? Es a criterio del investigador. Ellos eligen a una cierta parte, pero no viene con un cálculo de tamaño muestral, ya no viene con un cálculo propiamente tal, porque el margen de error que se consideró para ese cálculo, el margen de error solamente viene dado si el diseño de la muestra va a ser aleatorio o probabilístico, ya va a ser un muestreo aleatorio. Si es por conveniencia, no se calcula un tamaño muestral, ¿ya?
Entonces, acá, ¿cierto? En el cálculo, para las comparaciones de media, tenemos un cálculo de un tamaño muestral representado, ¿cierto? Por n es igual a ¿quién? Z, ¿quién sería Z? ¿Cierto? Es el valor que vamos a tener con el grado de confianza de la distribución normal estándar. ¿Quién va a ser ese? ¿Cierto? El valor referencial que vamos a tener de nuestra desviación estándar de algún estudio anterior. Y E es el margen de error que vamos a tener, ¿ya? Y eso lo elevamos al cuadrado. Y acá para estimar proporciones, cuando en la mayoría de los casos nosotros tenemos más variables cualitativas que cuantitativas, ¿cierto? En nuestro estudio, entonces se calcula de la siguiente manera: z al cuadrado, el valor que íbamos a tener dado nuestro grado de confianza, por la proporción y por Q, que sería 1 menos P, dividido en el margen de error al cuadrado. Pero estos cálculos solamente se calculan, ¿cierto? Es cuando tenemos poblaciones infinitas. Pero en las investigaciones, ¿cierto? Comúnmente que nosotros realizamos, el tamaño de la población se conoce. Vamos a conocer nuestra totalidad de nuestra población objetivo, ¿ya? Entonces, difícilmente se realice, ¿cierto? Con una población en la cual no se conozca la totalidad. Pero existen fórmulas para ello que son, ¿cierto?, las que les acabo de presentar, donde el tamaño de la población, como no es conocido, no está, ¿cierto?, no está presente en el cálculo de este tamaño muestral, ¿ya? Entonces, solamente para poblaciones infinitas, estos cálculos. Pero ahora, ¿cierto?, cuando tenemos una población finita, ¿de qué forma la calculamos? Antes de ello vamos a calcular, ¿cierto? Dice un ejemplo para una población infinita, desconocida. Entonces nos dice estimando qué proporción de sujetos poseen una característica al nivel de confianza del 99,7%, ¿cierto? Dan un valor referencial de Z de 3 y un error admitido del 2%, ya será ¿cuánto? Entonces acá, ¿cierto? Se basaron en la fórmula primera, ¿cierto? En la primera fórmula que ustedes ven que yo le estoy compartiendo, ¿cierto? Sería el tamaño de muestra z al cuadrado por la proporción por q. Entonces, por tanto, z al cuadrado me dicen acá que es el valor 3, ya que es el valor 3. ¿Ya? Y entonces, por tanto, me dicen que está al cuadrado, 3 al cuadrado por la proporción. Entonces acá, ¿cierto? En vez de proporción, lo dejaron con porcentaje, ¿ya? Si se reemplaza el porcentaje, ya todo se transforma a porcentaje, todo lo de proporción se transforma a porcentaje. Entonces, acá dice un error admitido del 2%. Entonces, eso se mantiene en el 2, ¿ya? Pero arriba en 50, o sea, la proporción ya sería porcentaje. 50 y Q, 1 menos P, que sería también 50%, ¿ya? Dividido por el error, que sería de un 2%, ¿ya? Entonces, por tanto, nos da un total, si ustedes lo calculan, nos da un total de 5.625 sujetos. Entonces, el tamaño de la población dice ahí que no fue tomado en cuenta. ¿Por qué no fue tomado en cuenta, chiquillos? Porque fue, ¿cierto?, el cálculo del tamaño muestral para estimar proporciones, pero considerando una población infinita, o sea, que no estuviera presente el tamaño de la población, ya que eso difícilmente ocurre. Siempre está presente y es conocido el tamaño de la población, ¿ya? ¿Y por qué P y Q valen 50%? ¿Por qué le colocamos ese valor referencial del 50%? Porque cada una de las personas, ¿cierto? Cada uno de los sujetos tiene igual probabilidad, ¿cierto?, de ser elegido, ¿ya? Entonces, por eso, ¿cierto?, cuando no se conoce la proporción de 0,5,
se mantiene, ¿cierto? O sea, cuando no se conoce la proporción poblacional para poder calcular este tamaño muestral, entonces se reemplaza por 0,5, ¿ya? Entonces acá vamos a calcular ahora un tamaño de muestra para poblaciones finitas. Entonces, despejando la fórmula, ¿cierto? Vamos a llegar a que el tamaño de muestra va a ser igual a la población, y vamos a considerar un Z, ¿cierto? Un grado de confianza, ¿ya? Y ese valor de Z va a ser a partir de un grado de confianza por la proporción y por Q, ¿ya? Y eso lo vamos a dividir en el error al cuadrado por el tamaño de la población menos un valor más el grado de confianza, es lo que vamos a tener nosotros en nuestro grado de confianza, por la proporción y por Q. Entonces, según el ejemplo, vamos a hacerlo en la pizarra. Voy a borrar la pizarra. Entonces, esa fórmula, ¿cierto? Esa fórmula que ustedes ven ahí, esa fórmula es la que vamos a ocupar. Voy a borrar la pizarra. Es la que vamos a ocupar para poder, ¿cierto?, calcular nuestro tamaño muestral. Entonces, ¿de qué forma, cierto, vamos ahora a... ¿Nos dan ciertos elementos a calcular? Sí, ¿cierto? Dice que el número óptimo para un estudio de 60.000 personas, estableciendo un nivel de confianza de 95,5%, ¿cierto? Y nos dicen ahí que el valor referencial del 95,5% de confianza, nos dicen ahí que va a ser 2. Ya nos dicen que es 2 para ese ejemplo en particular. O sea, ahí ya lo calcularon, ¿cierto? Y tomaron el valor referencial, que es 2, ¿cierto? Lo aproximaron. Vamos a calcularlo nosotros en el R, a ver cuánto nos da, a ver cuánto es el valor que nos da, ¿cierto? Sería ahí en la probabilidad del R, lo calculamos al tiro, ¿cierto? De el Z, para ver por qué les dio 2, 0.955. Para esa probabilidad, ¿cierto? Nosotros encontramos ahora, porque el grado de confianza o el nivel de confianza dice que es de 95,5. Entonces, lo ponemos, ¿cierto? Vamos a cargar de nuevo el R Commander, que se me salió delante, R Commander. Cargamos el R, ¿cierto? Les dije que no lo cerraran a ustedes. Si lo cerraron, ábranlo de nuevo. Vamos a calcular el Z para un grado de confianza del 95,5%. Del 95,5%. Se me enojó el R. ¿Guardar? No. Voy a cerrarlo todo. Volver a abrirlo. A veces el R se pega, ahí ustedes lo tienen que cerrar cuando no les quiera abrir el R Commander al tiro, hasta que de repente se pone porfiado, ¿ya? El R se pone porfiado y ahí uno lo cierra y ahí reacciona el R Commander, ¿ya? Entonces nosotros vamos acá a distribuciones continuas, distribución normal, cuantiles normales. Hagamos cuenta como que no nos dieron ese valor. Hagamos cuenta como que en la materia no nos dan ese valor referencial de Z. Hagamos cuenta como que no lo dieron y tenemos que calcular ese Z. O sea, a través de esa confianza del 95,5%, encontrar ese valor referencial. Hagamos cuenta como que no lo tenemos. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, hacer cuenta como que ese valor no existe, ¿ya? Entonces nos dicen que es 0.955, ¿cierto? Entonces, en la probabilidad
¿cierto? En la probabilidad, ahí le colocamos 0.955, mantenemos la media 0, desviación típica 1, que corresponde al valor de la distribución normal estándar, la cola izquierda para obtener valores de z positivos y colocamos aceptar, ¿ya? Entonces lo aproximaron, ¿cierto? Nos da un valor de 1,69, ¿ya? O 1.695. Entonces lo aproximaron al entero siguiente, ¿ya? Y ahí le colocaron referencial que era z igual 2, ¿ya? Entonces vamos a seguir respetando lo del ejercicio. Por nosotros lo calculamos y el valor exacto que da es 1,695398. Ese es el valor de z, ¿cierto? Exacto del 95,5%. Ahí lo aproximaron a 2, ¿ya? Y nos dicen que el margen de error sería de 3%. Entonces, ¿cuál sería el número óptimo para este tamaño poblacional de 60.000 personas? Entonces ahí, ¿cierto? Reemplazamos la fórmula. Voy a compartirles la pizarra. Voy a dejar de compartir. Voy a prender mi camarita para que ahí vean, ¿cierto? Vayamos viendo cómo calculamos, ¿cierto? Ahora nuestro tamaño de muestra. Entonces, el tamaño muestral, ¿cierto? Que nos piden ahí, nos dicen que es n igual a el tamaño de la población, ¿cierto? Que vamos a llamarlo n mayúscula, el tamaño de la población, para diferenciarlo del tamaño de muestra, que sería n minúscula, ya z, que sería el valor que vamos a encontrar de nuestro grado de confianza a través de la distribución normal estándar, al cuadrado, la multiplicamos por la proporción poblacional que vamos a tener de referencia. Si no la conocemos, la reemplazamos por 50%, ¿ya? Y Q, que sería, ¿cierto?, la diferencia de la proporción, 1 menos P. Y a eso lo dividimos por el margen de error, ¿cierto? Necesitamos calcular el margen de error, que lo denotamos con la letra E minúscula, ¿ya? Y a eso le multiplicamos el tamaño de la población menos un valor más z cuadrado, ¿cierto? Que z viene a partir de la tabla de la distribución normal estándar, a partir de un grado de confianza que nos van a dar, multiplicado por la proporción y por cierto Q, que sería 1 menos P. Entonces, para calcular tenemos los elementos nosotros en el enunciado del ejemplo, tenemos los elementos, chiquillos. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Tenemos los elementos para poder reemplazar nuestro tamaño de muestra? N sería igual a ¿quién? ¿Quién sería nuestro tamaño de la población en el ejemplo? El número óptimo para un estudio de 60.000 personas. Entonces ahí, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos están dando ahí? Esas 60.000 personas, ¿a qué corresponderían, chiquillos? Chicos, ¿a qué correspondería? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué correspondería ese tamaño de la población? ¿A qué valor referencial según el ejemplo que estamos viendo? En la materia, ¿qué nos dice el ejemplo? Dice que el número óptimo para el ejemplo es del cálculo del tamaño de muestra para poblaciones finitas. En esa diapo vamos, ¿ya? Como le estoy compartiendo la pizarrita, no les muestro, ¿cierto? Les dejé de compartir mi escritorio. Entonces, el ejemplo dice el número óptimo para un estudio de 60.000 personas, estableciendo un nivel de confianza de 95,5%, y nos dan referencial de un z, o sea que el z que nosotros vamos a reemplazar nos dicen que es igual a 2,
Y el margen de error, o sea, el margen de error considerado acá me dice que es de un 3%, ¿ya? Entonces, ¿nos dan quién? Nos dan el tamaño de la población, ¿ya? Nos dan el tamaño de la población, que es N. Nos dicen que N es de 60.000, ¿ya? 60.000 personas y lo multiplicamos por Z, ¿cierto? El valor referencial de la distribución normal estándar con 95,5% de confianza, que nosotros lo acabamos de calcular en el R, lo aproximaron a 2, ¿cierto? Que es 1,69, lo aproximaron a 2, multiplicado por 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Z al cuadrado, multiplicado por P, ¿cierto? P nos dan alguna referencia de P, de la proporción poblacional, no nos dan ninguna referencia. Entonces, por tanto, como no nos dan ninguna referencia, nosotros reemplazamos el P por 0,5, ¿ya? O por el 50% si lo dejamos todo en porcentaje. Por 50%, ¿ya? Y la Q, 50%. 1 menos P, que es lo mismo. Eso lo dividimos por ¿cuánto? Se divide por el margen de error, ¿ya? Y el margen de error considerado en nuestro ejemplo es de un 3%. Entonces, si lo dejamos todo en porcentaje, sería 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, ¿cierto? Que sería 9 y multiplicado por 60.000 menos 1. O sea, el tamaño de la población total, el tamaño de nuestra población total, menos un valor. Y le sumamos ahora, ¿cierto? Le sumamos z al cuadrado, ¿cierto? Y el valor de z al cuadrado me dicen que es 2. Lo sigo reemplazando, más 2 al cuadrado, multiplicado ahora por la proporción, que sería, ¿cierto? 50% por 50% y por 50% también, ¿ya? Entonces ahí nos va a dar un tamaño muestral de cuántas personas, reemplazando en esa fórmula, ¿cierto? Nos va a dar un tamaño poblacional de 1091 personas, ¿ya? Para una población de 60.000 personas, pero considerando un margen de error de 3% y teniendo un nivel de confianza en nuestro estudio, ya un nivel de confianza de un 95,5%. Entonces, si hubiese cambiado el nivel de confianza, ¿cierto? Si hubiese cambiado el nivel de confianza, entonces, ¿cierto? Cambia también nuestro tamaño muestral. Si cambia el margen de error, también cambia nuestro tamaño muestral. Es de acuerdo, ¿cierto? Considerando ese margen de error, nos dio 1091 personas. O sea, considerando un margen de error de 3% y un grado de confianza de 95,5%. Para una población de 60.000 personas, el tamaño muestral óptimo es de 1091 personas, ¿ya? 1091 personas. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entendió hasta acá? Hasta el cálculo del tamaño de muestra. ¿Se fue entendiendo? ¿Les sigo compartiendo la fórmula? ¿O les sigo compartiendo la fórmula, chiquillos? ¿O se entendió el ejercicio, chicos? ¿El ejercicio del cálculo del tamaño muestral? ¿Se entendió? Yo tengo una duda. ¿Cómo? Yo tengo una duda. Ya, dime, cuéntamela. Siempre que nos pidan calcular el tamaño muestral de la muestra, ¿nos ¿Sí? tienen que dar el error? Sí, el error se te va a dar. Te van Y al a dar igual el que margen. cuando nos pidan calcular el error, el tamaño de la muestra, porque las dos fórmulas nos piden. Exacto. Para poder calcular el tamaño de muestra te tienen que dar el error y te tienen que dar el nivel de confianza. Si es que no te dan el Z, ustedes lo encuentran a través del R o a través de la tabla de la distribución normal estándar que vimos la semana pasada. Sí, sí. ¿Ya? Ya, pero te tienen que dar el error, el Ya, margen de sí, error. esa era mi duda, porque como los vi que estaban en las dos fórmulas, por eso pensé que. Sí, el margen de error te lo van a dar. ¿Ya? Pero Ya, pues gracias. el Z, el valor diferencial de la distribución normal estándar, puede que no, pero sí te van a dar el grado de confianza y te van a dar también el tamaño de la población, ¿ya?
Entonces, a través de esa fórmula vamos a calcular, ¿cierto? Aparecen ahí. Yo les voy a mostrar esa tabla. ¿Pueden ver mi escritorio? Que se ve la precisión de la estimación, el error de precisión, que es el margen de error. Y ahí se va viendo que a medida, ¿cierto?, que va disminuyendo el error, ¿qué le va pasando al tamaño muestral? ¿Ya? ¿Qué le va pasando a nuestro tamaño muestral a medida que el error disminuye? El tamaño muestral, ¿cierto?, va aumentando. Entonces ahí, ¿cierto?, con un 5%, considerando una población de 100, entonces nuestro tamaño muestral es de 80. Pero si lo disminuimos nuestro margen de error, ya que es lo mismo que la precisión de la estimación, ¿ya? Y se trabajó acá con un nivel de confianza del 95%. O sea, fue el mismo nivel de confianza para todo, pero acá el error fue disminuyendo. Se mantuvieron las mismas poblaciones también, pero se quiso mostrar en esta tabla, ¿cierto?, que a medida que se disminuye el error de precisión de la estimación o el error muestral o el margen de error también que se llama, entonces a medida que disminuye el tamaño muestral va aumentando, ¿ya? De la misma población, considerando un error de 2%, la muestra es de 96. Considerando, ¿cierto?, un error del 1%, un tamaño muestral para 100 personas es de 99. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto?, vamos calculando los tamaños muestrales. ¿Ya, chiquillos? Vamos a quedar por Teams hasta ahora. Yo me voy a quedar en el chat para los ejercicios que les dejé. Hagan los ejercicios hasta donde vimos hoy día, hasta el cálculo del tamaño muestral. O sea, era la parte 1, pero no hagan todavía los que pregunté por estrato. Todavía no hemos visto esa parte por estrato. Solamente calculen el tamaño muestral general con los errores, con el grado de confianza y respondan ahí unos verdaderos y falsos que dejé. ¿Ya? Ustedes me contactan ahora a través del chat. Los voy a quedar acompañando hasta las 16:35, hasta la hora que acabe la clase, para que ustedes vayan trabajando la guía que dejé en la plataforma. ¿Ya, chiquillos? ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces la clase va a quedar hasta acá y nos veríamos el lunes por Teams, pero continúo yo en el chat. ¿Ya? Voy a continuar en el chat para apoyarlos en la guía que les subí. Cualquier duda me contactan. Que estén muy bien. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Chao.